Dios nos tiene para esta mañana, para este principio de año. Y es Apocalipsis 3:20, habla su Biblia ahí. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este es un texto que nosotros generalmente usamos en la evangelización, ¿cierto? Cuando le compartimos el evangelio a alguna persona, vamos y le decimos: mire, el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno escucha mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y es un texto que lo usamos ahí, dentro de las cuatro verdades bíblicas para evangelizar. Pero bíblicamente la verdad es que este texto no es para evangelizar. Se ha tomado para evangelizar, pero no es para evangelizar. El llamado que está haciendo el Señor en el Apocalipsis 3:20 es para una iglesia, no sé si descuidada, pero una iglesia que poco a poco se fue apartando de la verdad y fue dejando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo mismo lo fueron dejando a un lado. Esto aparentemente no sucede, o no debería de suceder, pero es algo que nos puede suceder a nosotros, y tal vez ya nos ha sucedido. Ya nos ha sucedido. Porque si nosotros descuidamos la lectura de la palabra, si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Me acuerdo ahorita de una predicación que nos dio Chuy cuando hace años, que nos habló acerca de cómo las bendiciones de Dios nos apartan de Dios. Y pareciera que no es cierto, pero sí es cierto, ¿no? Dios nos bendice y de pronto nos vamos por la bendición y nos olvidamos de Él. Porque podemos tener un buen principio, miren. Podemos tener un buen principio, así de recto, como esta hoja. Empezamos bien, pero con el tiempo y el descuido, si yo no tengo cuidado de seguir por esta línea recta, miren lo que va a suceder. Poco a poco se fue abriendo hasta que perdió su línea, hasta que perdió la rectitud. Y es algo que le sucedió a esta iglesia. Yo pienso, porque la Biblia no nos lo dice, pero yo creo que el origen y el inicio de esta iglesia fue bueno. Porque decía nuestra hermana Lupita ahorita, todos cuando llegamos a Cristo, o la gran mayoría, no llegamos por virtud. La mayoría llegamos porque hay algo que nos aqueja, hay algo que nos está doliendo, tenemos algún problema o mil problemas, porque todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores, ¿no? Dice que todos somos pecadores, y el pecado trae dolor, el pecado trae problemas a la vida de los hombres, en todas las áreas de nuestra vida. El pecado trae problemas en la familia, en el trabajo, en la vida personal. Entonces, cuando la llegada a Cristo Jesús no es por virtud, es por necesidad. Llegamos por alguna necesidad, llegamos por algún dolor a Cristo Jesús, y todos empezamos a vivir bien. ¿Quién no se acuerda de cuando recibió a Cristo Jesús? ¿Cuál fue la experiencia tan maravillosa, verdad? ¿Quién no se acuerda de ese momento cuando vino el nuevo nacimiento a su vida? Cuando la carga del pecado cayó y hubo una verdadera liberación. No las liberaciones que andan haciendo por ahí, no, una verdadera liberación en lo espiritual, porque el Señor perdonó nuestros pecados y la pesada losa cayó. ¿Quién no se acuerda de eso? Algunos le llaman el primer amor malamente, ¿verdad? Le llaman el primer amor porque fueron las primeras emociones, sensaciones y vivencias espirituales que se llevaron a cabo, que se empezaron a vivir. El gozo y la alegría porque el peso se cayó, soy libre. Y empezamos a predicarle a todo el mundo. Queríamos que todo el mundo se enterara de que éramos cristianos y que Cristo estaba en nuestro corazón, y queríamos realmente, sobre todo, que nuestros seres queridos participaran de esa bendición que estábamos recibiendo, y le predicábamos a todo el mundo.
Yo me acuerdo de mi vida dentro de la prisión, como decía tan Lupita. Qué experiencia tan maravillosa pude experimentar yo dentro de la prisión con esto que yo te estoy compartiendo. Si te estoy hablando de esto es porque es lo que yo viví. Disfrutar la plenitud de la libertad espiritual. Los problemas y todo estaba igual, pero yo era una persona diferente. Y me acordaba de fulano, sutano, mangano, perengano, y ansiaba y deseaba yo salir de la prisión para irles a compartir el evangelio. A Conchita, mi esposa, cada que llegaba, le hablaba y le hablaba y le hablaba. Dice ella que no se acuerda, pues seguramente no se acuerda. Pero yo le predicaba el evangelio porque era la mujer que yo amaba y yo quería, yo sabía que a través de compartir el evangelio, el Señor me iba a mantener a mí. Yo lo que tenía miedo era que se fuera. Dije, pero si esta se vuelve aleluyita como yo, el Señor me la va a tener aquí, pero bien trabada. Pero quería que todo el mundo se enterara, que todo el mundo conociera el evangelio. Les mandaba cartas a mis amigos. Leía la palabra de Dios mañana, tarde y noche, meditaba en las noches, oraba en mi celda en las noches y le pedía palabra a Dios y tenía mis libretas y las escribía y escribía lo que Dios me daba y era una vida diferente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa después? Por alguna circunstancia empiezan a haber enfriamiento, los mismos problemas a veces nos empiezan a alejar del Señor. En algunos son los problemas, en algunos otros es la prosperidad. Por eso yo pienso que esta iglesia empezó bien. Pues es la iglesia del Señor y el Señor le está hablando a su iglesia. No es un mensaje para personas inconversas, es un mensaje que el Señor da a la iglesia directamente. El remitente de esta carta, bueno, vamos a leerlo completo ahí desde el verso 14 hasta el verso 21, que es el texto donde vamos a estar viendo. Es Jesús haciendo una invitación. Es el mismo Señor Jesucristo hablándole a su iglesia, no es a un inconverso. Dice en el verso 14 de Apocalipsis capítulo 3, dice: escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí hay una carta. Aquí hay una carta y es el Señor quien está diciendo a Juan: escribe al ángel. Esto es, escríbele al pastor, escríbele al líder de esta iglesia. ¿Por qué se dirige al líder de la iglesia? Pues obvio, porque el líder tiene que transmitir el mensaje a la iglesia, ¿no? Yo estoy leyendo una carta y les transmito a ustedes lo que yo leí. Y se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces Juan escribe la carta, pero el remitente, el que dice el contenido de la carta, se presenta a sí mismo. Primero, fíjese, dice, escribe el ángel a la iglesia en Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
y el principio de la creación. Se presenta de tres maneras diferentes. El amén, primeramente, porque es el que garantiza las promesas de Dios. Otra decía Juanito, dígame amén cuando ya esté ahí. Porque amén de pronto en la iglesia es una palabra que se empieza a usar después de manera ya como un argot natural, ¿verdad? A veces no sabemos ni por qué decimos amén, pero amén, hermano, amén, sin que nos consten las cosas. Pero amén lo utilizamos generalmente al término de una frase, al término de una promesa, al término de una oración. Amén, esto es, así sea. O decía Jesús, de cierto te digo, es una afirmación. ¿Ya está ahí, hermano? Amén. ¿Qué está diciendo? Sí, ya estoy ahí. Como una afirmación de algo. Entonces por eso Jesús se presenta a sí mismo como el amén, porque dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 verso 20 que en Él todas son las promesas sí y en Él amén. Jesús es la certeza que el Señor te va a dar todas las cosas por medio de Él. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que si dice, y el que no escatimore a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? En Cristo Jesús están todas las promesas. Cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, entonces somos herederos y coherederos. Todo nos pertenece, todo es para nosotros, todo es para aquel que está en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan dice el Señor Jesucristo, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. ¿Sí dice así? Se pide. Yo te digo que todo aquello que pidas en mi nombre, yo mismo rogaré al Padre para que te sea hecho. Entonces en Cristo Jesús eres el amén. Damos por hecho que las promesas de Dios son para nosotros. Tenemos esa seguridad, esa certeza y esa firmeza. Y se lo está escribiendo a la iglesia. Yo soy, ahora vamos a ver por qué le dice, por qué se presenta de esta manera. Debes de tener la certeza y la firmeza que en mi nombre todas las cosas te van a ser dadas. El amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. El Señor le habló a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento, y ahí en Isaías capítulo 43, verso 10, si usted lo lee, le dijo el Señor, ustedes son mis testigos. De ahí vienen los testigos de Jehová. Ustedes son mis testigos y mi siervo al que yo he escogido. Dice, ustedes como pueblo y mi siervo que yo escogí, que ya escogí desde antes de la fundación del mundo, son mis testigos. Israel tenía la responsabilidad espiritual y moral de compartir la palabra de Dios para que el reino de los cielos fuese restablecido en esta tierra. Porque el reino de los cielos se perdió, pero no se perdió, ¿no? Sino por causa de Adán, por causa del pecado, el propósito de Dios para un principio de establecer su reino en la tierra se vio frustrado en ese momento. Pero a través de la ley, a través de la palabra de Dios, que es lo que nosotros conocemos como ley, principios que Dios le dio a Israel para que se volteara de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza de santidad, pues llamémoslo de esta forma, el reino de los cielos fuese restablecido aquí en la tierra. Israel tenía la responsabilidad de predicar esta palabra a todas las naciones, porque el plan de Dios fue para todo el mundo, no fue para Israel solamente, Por eso le dijo el Señor a Abraham una promesa, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? ¿Fue así? Entonces todas las naciones incluían judíos, incluían gentiles, como éramos tú y yo. Tú y yo éramos gentiles, ya no más somos gentiles.
Entonces Israel tenía la responsabilidad de predicar la palabra de Dios para que el reino de los cielos fuera establecido en toda la tierra, para todas las naciones. Pero ¿qué es lo que pasa con Israel? Pues Israel le dio la espalda a Dios. ¿Sí fue así? Israel dejó el plan de Dios a un lado y se entregó a los ídolos. Entonces ellos ya no fueron los testigos. Por eso Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Yo sí traigo el testimonio de Dios, yo sí traigo la palabra de Dios, y yo te vengo a dar la doctrina y la enseñanza de Dios. Yo soy el único que vengo a restablecer el reino de los cielos. Por eso el mensaje fue: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y en quién se acercó? En Cristo Jesús, en la persona de Él, no en sus enseñanzas. En la doctrina de Jesucristo está el reino de los cielos, no en la persona en sí, aunque Él y su palabra son lo mismo. Él es el verbo de Dios hecho carne. Por eso se presenta de esta manera, el testigo fiel y verdadero. Ahí en Isaías 55:4 dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Ya quitó a Israel. Ahora dice: he aquí yo lo di a él por testigo y jefe a los pueblos. Qué hermosa presentación de Jesús, man. Dice: aquí no, hijo, perdón por la expresión, ¿no? Pero pareciera que vulgarmente dijera: aquí nomás mi chicharrón truena y yo soy el mero mero. Y luego se presenta como el principio de la creación. El principio de la creación. Porque Él dice: por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas físicas, materiales y espirituales. No existía nada de eso, Lupita. En un principio, dice la Biblia, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos completo. Todos los elementos ahí estaban, pero estaban todos revueltos. Pero Dios habló, dijo: sea la luz, y fue la luz. El principio de la creación es Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Dios habló, esta palabra que Dios habla es Jesucristo mismo saliendo de la boca de Dios, el corazón y la mente de Dios, expresada a través de su palabra, y entonces vienen y se forman las cosas, son creadas por medio de Él. Y hizo la luz, la tierra, las estrellas, todas las cosas materiales y físicas que nosotros observamos, Él las hizo con su palabra. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, su palabra. Él es el principio de toda la creación material y física, pero también la creación espiritual. Él es el principio de la vida. En Él estaba la vida, y en Él está la vida. Dice ahí en Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, lo leemos, ahí nos habla claramente de todo. Léalo, por favor, mientras yo tomo tantita agua. Dice Colosenses 1, 15 y 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero, no porque haya sido creado por Dios, no, Él es el principio, no fue creado por Dios. Jesús y Dios son la misma persona, como la misma persona es el Espíritu Santo, Jesús y Dios. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque dicen aquellos, ¿verdad?, que Jesús fue el primero creado por Dios. No, Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las veas o no las veas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Qué presentación más majestuosa. ¿Para qué quieres trompetas virreinales? Y se presenta el rey. No, Él se presenta a sí mismo como el creador, el iniciador, el origen de todas las cosas. El único, el absoluto. Y le manda esta carta. El remitente le manda la carta a una iglesia tibia. Pero fíjense cómo se presenta. O sea, le dice a la iglesia, tú ya te olvidaste de quién soy yo. Le manda la carta, los destinatarios son una iglesia tibia. Versos 15 y 17. Léalo, por favor. A ver, Ray, ¿no trajiste Biblia, Ray? ¿Ya te volviste de eso? Yo conozco tus obras. 15 y 17. 15 a 17. Sí, 15 y 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo de Ok, dice el Señor, le está diciendo, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Míreme bien. ¿Cómo me veo? Se quedó corta. Usted nada más puede conocer lo que está frente suyo. Y me conocen un poquito más. Chuy, convivo casi diario con Chuy, creo que paso más tiempo con Chuy que con mi esposa. Y Chuy conoce muchas cosas de mi vida. Yo le he platicado muchas cosas de mi vida a Chuy. Pero el que me conoce realmente, es el Señor. Porque yo puedo hablar muchas cosas, pero les puedo hablar con falsedad de tal manera que tú creas que son verdaderas. Tú ves una imagen ahorita en mí, pero el que conoce realmente la imagen, mi imagen espiritual, es el Señor. Porque Él conoce realmente lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Por eso le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Una iglesia que ahora lo vamos a ver, una iglesia que se cree rica, que se cree poderosa, una iglesia que no tiene necesidad de nada. Le dice, tú te sientes tú eres autosuficiente, crees que todo lo puedes, crees que todo lo eres, no necesitas nada, pero yo te conozco. Yo sé quién eres realmente. Y aquí es una realidad, porque nadie nos podemos esconder de Dios. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Imagínate, se siente en esta iglesia, ahorita lo vemos, esta iglesia, una iglesia autosuficiente, una iglesia que yo dejó a Jesús atrás. Y le dice el Señor, yo te conozco. Tú no eres fría ni caliente. Ojalá fueras fría, fíjate, para el Señor, dice, ojalá fueras fría o caliente. Dos extremos que para Dios no tiene problema con los extremos. Dice, ojalá fueras fría. Porque cuando hemos llegado a un enfriamiento, yo no sé si tú lo has vivido,
Después de tener un tiempo de avivamiento, un tiempo de fervor, un tiempo de poder con el Señor, de pronto decía yo, por alguna razón viene el enfriamiento a tu vida y entonces empieza a haber un sufrimiento. Porque nadie que haya probado el fuego de Dios puede después vivir en la frialdad. Nadie. El Espíritu te reclama. Tu misma carne te reclama, tu mente te reclama, tus hechos, tu vida te reclama. Te dicen, ¿qué hombre? ¿Dónde andas? ¿Por dónde estás caminando? Y el Espíritu nos lleva otra vez a tener un avivamiento, pero por esa necesidad. Por eso dice el Señor, ojalá fueras frío, porque para la frialdad el Señor tiene remedio. No me adelanto, pero aquí está escrito. El Señor para el frío tiene una solución. Viene su reprensión o viene su disciplina. Y no porque Él no la mande, no. Es que la misma actitud de la persona que está fría, sus mismos hechos lo van a llevar a que reciba lo que está viviendo. Dice, ojalá fueras frío, hombre. Yo te caliento, dice el Señor. Ojalá fueras caliente. Y podemos ver las actitudes de una persona o la vida de una persona que es caliente. Los calientes no tienen problemas. Su condición espiritual es buena. Es un cristiano entregado a la vida espiritual. Alguien caliente. Es una persona fiel al Señor. Es una persona que cumple con todo lo que su Señor le está demandando. Principios espirituales, está entregado a la vida espiritual, es una persona que le sirve al Señor, es una persona que es hacedora de la palabra, no solamente oidora, porque oidores, hermanos, sabemos muchos, nos aprendemos muchos textos de memoria y te los puedo recitar, y cuando yo te estoy recitando un texto tras otro, dice, ay, el hermano Bolaños, ¿cuánto sabe de la Biblia? Es muy espiritual, pero a lo mejor de espiritual nada más tengo la boca, porque es donde están saliendo los textos bíblicos, pero en mi corazón no hay nada. El hecho de saber muchos textos bíblicos no quiere decir que se viva muy espiritual. Hay que hacerlos, hay que llevarlos a cabo. La vida, los hechos son los que van a demostrar si somos espirituales o no lo somos. Es un hacedor de la palabra, es fiel en congregarse. Y es una de las principales características de un cristiano caliente, que se congrega, podrá tener todos los defectos, fíjate, de carácter, podrá vivir en el pecado si tú quieres, pero cuando una persona se congrega, el Señor está orando y está trabajando en él, porque está escuchando la palabra, y el Espíritu tarde que temprano con esa misma palabra que está escuchando lo va a redarguir, lo va a convencer. Hay personas que las veo y dicen, no, pues es que ese cuarto está muy mal. Sí, pero siempre se congrega, nunca deja de congregarse, es una persona fiel. Y Dios ve eso, fíjate. Se congrega, diezma, ofrenda, etcétera, etcétera. Es una persona que busca parecerse a su Señor. Es alguien que ha entendido. Es alguien que ha entendido que
todo lo que hacemos dentro de la iglesia cristiana, todo, va enfocado solamente en una sola dirección, en que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. Esta iglesia perdió de vista eso. Esta iglesia de la Odisea perdió de vista eso. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, dice, léalo por favor. ¿Ya llegó? Yo no lo encuentro. 8:29. Es unos textos maravillosos estos de Romanos 8, precioso. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? ¿Cómo? El propósito para el cual, y lo hemos visto en muchas ocasiones, el propósito para el cual Jesucristo te ganó a ti mediante su Santo Espíritu, la razón por la cual nos encontramos tú y yo en Cristo Jesús, sí fue darnos la salvación y la vida eterna, pero el propósito fundamental es que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. Yo ya la llevo. Y mi hermano Juan Carlos ya la lleva, ya traemos barba. Ya hermanos falta la túnica. Pero no es en esto en lo que quiere que seamos idénticos. No es en la imagen física, sino en el carácter. Una persona caliente espiritualmente se refiere a una persona que vive los principios espirituales establecidos en la palabra de Dios. Es una persona que busca día a día parecerse más a su Señor. Y mira, aquí no hay falla, aquí no hay pierde. Nosotros podemos hacernos ahorita mismo un test. Yo estoy buscando parecerme más a Jesucristo. ¿Qué tanto me parezco más a Jesús desde que creí en el Evangelio al día de hoy? ¿Me estoy pareciendo a Él? Y podemos calificarnos, ¿verdad? La iglesia de la Odisea perdió de vista esto. Dice, yo soy rico. Déjame regresar otra vez al texto. Dice, porque en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Yo soy rico y me he enriquecido. Entiendo de pronto, dice que me he enriquecido, entonces habla de alguien que antes era pobre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Habla de alguien que tenía necesidades, pero ahora es rico. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos en la misma condición económica el día de hoy que cuando llegamos a Cristo Jesús? Algunos ya llegaron con dinero, no necesariamente todos tenemos que llegar sin dinero, sufriendo sin dinero para acercarnos a Cristo. Yo solamente pregunto, ¿cuántos hemos cambiado? Dios nos ha cambiado nuestra situación económica. ¿Estamos igual que ayer? ¿Estamos igual que cuando llegaste a Cristo Jesús? Yo te garantizo que no. Yo te garantizo que no. Porque el Señor nos lleva en triunfo y de victoria en victoria en todas las áreas. Yo el día de hoy no estoy como cuando llegué aquí a León, seguramente que no. No estoy como cuando conocí a Cristo Jesús. No.
El Señor me ha ido llevando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Muy obvio esto es, Él nos bendice de todas maneras, pero si tú lo obedeces a Él, te va a bendecir más. Pero esta iglesia tenía el pensamiento antiguo testamentario, ¿verdad? Que está bien porque está bien con Dios. Y a veces ese es el engaño. No, a mí Dios me bendice, yo no necesito nada. Yo estoy bien con Dios, a mí me bendice. Si estuviera mal con Dios, entonces no estuviera yo bien económicamente. Y este es el engaño. Me he enriquecido, ¿y qué? No tengo necesidad de nada. Oye, pero que el Señor, yo no necesito de nadie. Me decía en una ocasión una persona, un amigo muy querido, que yo le compartí la palabra de Dios. Le compartí la palabra de Dios, él estaba acomodado, tenía una posición económica bien. Y le compartí yo el evangelio y me decía, no hombre, Bolaños, yo no necesito de Dios, tú sí necesitas. O sea, porque ponía en comparación las posiciones socioeconómicas, ¿sí? Tú sí necesitas de Dios, yo no necesito, mira, tengo todo. Y curiosamente a veces ese es el pensamiento también del creyente, que Dios ha bendecido. Ya te bendijo económicamente, ya no te congregas, ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no diezmas, ya no ofrendas, ya no nada, porque hemos caído en la tibieza. Pues no necesito nada, tengo salud, tengo vida, tengo todo. ¿Sí nos damos cuenta del engaño? El tibio dice no ser ateo, porque cree en Dios. Pero la evidencia es que tampoco cree en Dios, porque el que le cree a Dios, le obedece. Veíamos hace años que estábamos estudiando un poco de teología, ¿te acuerdas? Acerca del ateo práctico. Hay un ateo que es teórico, que dice Dios no existe, y tiene una teoría como no la puede comprobar. Pero el ateo práctico es aquel que dice Dios sí existe, pero en la práctica hace su voluntad. O sea, Dios existe, pero yo no le hago caso. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Dice no ser del mundo, pero las evidencias es que está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Fíjese bien, no un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Porque el que tiene un pie en Cristo, hermano, tiene que vivir una vida espiritual completa. Porque el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Si alguien dice estar en Cristo, no puede ser una persona tibia. O es o no es. O eres cristiano o no eres cristiano. Como las mujeres, perdón, cuando están en su estado de gravidez, o están embarazadas o no están embarazadas. No hay medios embarazos. O eres creyente o no eres creyente. Es así con el Señor. Hay un autoengaño de pronto tremendo. Por eso le dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente, porque el caliente no tiene problema con Dios. Al frío lo calienta el Señor. Pero al que está autoengañado, al que cree que no necesita nada, al que cree que su vida espiritual está bien como está, ¿quién lo puede sacar de ahí?
cree que está rico, se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Pero su verdadera condición es que es un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Y Dios le aconseja, mire, verso 18, el consejo de Dios. Le dice, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado por fuego. Oro refinado por fuego. Algunos hermanos muy estudiosos dicen que esto habla de la justificación, porque dicen en Isaías 51, vengan a mí, compren sin plata, sin dinero. Y lo que se obtiene de parte del Señor sin dinero, sin plata, es la justificación. Y es la justificación imputada. Esto es, yo no me la merezco, yo me la gané por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe, al creer en Cristo Jesús, su justicia me fue imputada, me fue impartida. Él me ha justificado, me ha lavado, me ha limpiado. Y se ven, compra de mí la justificación. Pero fíjense que por el contexto que vemos aquí, le manda la misiva al ángel, al pastor, ve la carta dirigida a la iglesia, pero de pronto el Señor empieza a hablarle no a la iglesia como si fuera un individuo. El llamado de Dios está siendo personal aquí en la carta. No es abierto, es la carta para la iglesia, pero es un llamado especial para cada uno de los miembros de la iglesia. Pues dice, pobre, ciego y desnudo, no dice, pobre, ciega y desnuda, pobre, ciego y desnudo. Y por el contexto que le está diciendo, compra oro refinado, pues entonces yo estoy dando por hecho de que aquí hay algunos, por el contexto, insisto, yo no sé mucho acerca de la palabra de Dios, puedo ser un neófito, pero por el contexto se le está hablando el Señor a alguien que no ha sido justificado, fíjate. Alguien que no ha creído, porque si hubiese creído, pues ya hubiera sido justificado, ¿sí o no? Entonces aquí esta iglesia, aparte de su condición de tibieza, es una iglesia mixta, donde hay gente que ha creído realmente y hay gente que no ha creído. Hay gente conversa y hay gente inconversa. Por eso si no le dijera. Porque una vez que has sido justificado por Dios, ya no puedes volver a ser justificado, ¿sí? La justificación es una vez. Pero dice que compres oro refinado. Le dice vestiduras blancas. Las vestiduras blancas se refieren a la justicia práctica. Hay una justificación imputada. Ahora que ya somos justificados, nuestros pecados han sido perdonados, estamos siendo lavados constantemente por el perdón de nuestros pecados, y los que confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan de aquel que estaba en la fiesta de las bodas, en el banquete, y llegó el del banquete, el señor del banquete, y lo vio que estaba ahí sentado y no estaba vestido de bodas? Le dijo, ¿cómo le hiciste para entrar aquí si no estás vestido de bodas? O sea, tú no traes el vestido que se necesita para participar de las bodas del Cordero. Y esto lo veíamos la vez anterior. ¿Qué quiere decir? No estaba justificado, sus pecados no habían sido perdonados. El Señor agarró y dijo, fuera de aquí. Fuera de aquí. Entonces, para vestirnos de vestiduras blancas, el Señor nos las ha dado por medio de la justificación, pero ahora tenemos que vivir en una justicia práctica, las obras de todos los días. Y la visión espiritual a través del Espíritu Santo de Dios, en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me da en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
os he dicho. Primer consejo, en dos partes. Segunda parte o segunda cosa que aconseja el Señor, dice que te arrepientas. Verso 19. Léelo, Ray, por favor. 3:19. Yo castigo y reprendo a todos los que amo, siempre celoso y arrepiento. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí me voy a salir un poquito y voy a traer un texto bíblico que estamos allá adelante y que no lo leímos. Y lo vamos a poner en esta parte. El verso 16. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por cuanto eres tibio, frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de tu condición de tibieza. Porque si no, te voy a tener que reprender, te voy a tener que castigar. Y lo peor del asunto es que te voy a escupir de mi boca. Esto es, no tienes nada conmigo. Si no hay un arrepentimiento del Señor, no tienes nada conmigo. Algunos hablan y dicen que definitivamente en la iglesia de la Odisea no había ningún salvo. Yo no creo eso. Por eso le está llamando a la arrepentimiento. Y fíjese la voz del Señor. Porque hay ocasiones que escuchamos la voz de Dios, pero no obedecemos. Esto es fuerte, Chuy. Mira, se está refiriendo a los individuos. Veamos el 3:20. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, le está hablando a toda la iglesia, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, son dos cosas, Carlos. Si alguno oye mi voz, ya hay quien puede oír la voz de Dios, pero no abre la puerta. Hay quien puede estar escuchando la palabra de Dios, pero dice, eso no es para mí. Te habla Juanito. Si estuviera mi amigo Ponciano, hubiera venido hoy a la reunión, esta palabra es para él, pero para mí no. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjense qué invitación más amorosa. Fíjese qué invitación más amorosa. Yo reprendo y castigo a todos los que. ¿Por qué le está hablando el Señor a la iglesia? Porque la ama. Porque Él dio su sangre, dio su vida por la iglesia. No es cualquier cosa, no. Le está hablando a algunos que de algún tiempo creyeron. Es más, que siguen creyendo en Jesucristo, siguen creyendo en Él. Pero Él ya no está en la iglesia. Las enseñanzas de Jesús ya las abandonaron. La persona de Jesús es solamente un mero recuerdo. Pero ya no están en la doctrina de Jesucristo. Él está afuera en la puerta y está llamando, está diciendo, ¡hey! Mira, arrepiéntete por favor. Tú allá adentro hablas y cantas cantos, cantas alabanzas, dices que yo digo, pero yo ya estoy afuera de la iglesia. Hace mucho tiempo que me dejaste. En lugar de vivir una vida espiritual, el culto a la espiritualidad, ahora vives un culto al materialismo. Ya no está Jesús en la iglesia.
Hermanos, necesitamos, yo me quedé con Aldo, ¿dónde está Aldo? En el mensaje que dio hace 8 días, que le dije, hijo, mano, qué chueco eres, me ganaste mi mensaje. Porque era lo que Dios me estaba hablando a mí en lo personal, ¿no? A mí en lo personal. Mira, José Luis, si vas a empezar un año nuevo, tienes que empezar bien. Para nosotros no es más que un cambio de un día para otro, punto. ¿O ha habido algunos cambios diferentes? Simplemente pasamos una fecha a otra, 31 de enero, 12 de la noche, 1 de enero, 12, un segundo de la noche. Pero Dios de alguna manera ha establecido las cosas así para darnos una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Hacemos un inventario, hacemos un recuento de mi vida. ¿Cuál fue mi vida del año 2015? ¿Cómo fue mi vida espiritual? ¿Cuántos en general en todas las áreas de mi vida? Todas las circunstancias de mi vida, para darme cuenta, tengo que hacer un inventario para darme cuenta cómo estoy viviendo, cómo llegué al 31 de diciembre. ¿Estoy contento con el tipo de vida que llegué? No, hay muchas cosas que yo me doy cuenta que he fallado. Ahorita hablando de la tibieza, hermanos, la vivimos, la vivo. A veces, ay, qué flojera levantarte para leer la Biblia, para orar. La carne empieza a ganar ahí, y lo que hemos visto en muchas ocasiones, ay, qué flojera, ay, tenerme que ir a congregar, hoy es domingo y es el único día que yo descanso. No, yo no voy. Acá lo que va a predicar otra vez el gritón ese, o va a pasar Nico, o Juan, o algo. No. Yo mejor veo enlace. Ahí ni me piden diezmos, ni me piden ofrendas. Y sí piden, pero si quiero les mando y si no, no les doy. Igual como aquí. Ay, qué flojera. Ay, leer la Biblia. ¿Usted cree que no pasa, hermano? Yo le hablo de mis cosas, de mi vida. Yo le decía a Chuy, tengo ya ganas de que se acabe este año, porque tengo ganas de descansar unos días. Yo no te lo dije. Pues porque ahí está la carne, y sí son cosas que necesitamos. Pero de pronto podemos caer en la tibieza. Y hay que luchar a diario contra eso. Es algo que nos sucede y nos puede suceder a todos. Pero el Señor habla con amor. Nunca, jamás pienses tú y digas que la palabra de Dios es fuerte. Es fuerte y lastima. Pero entre más fuerte y más te lastima, es más grande el amor por tu vida. Porque nos duele más donde nos dan el jalón. Donde está el miembro atrofiado, ahí duele más. Me fracturé un día este pie. Me lo enyesaron. Cuando me quitaron el yeso, qué dolor tan fuerte. Casi como cuando me lo había fracturado. ¿Por qué? Porque estaba en rehabilitación. Y duele. Deja tu brazo un tiempo sin suelo y aguántate ahí un par de horas. Y cuando lo estires, te va a doler. Y quisieras mejor dejarlo ahí. Cuando la palabra de Dios nos duele, es porque está haciendo su efecto rehabilitador y restaurador. Entonces el Señor se encuentra fuera de la iglesia, ya no hay lugar para Él, todos están autosatisfechos y contentos con lo que tienen y nada les hace falta. Nos vamos desfasando en la doctrina. De pronto en la iglesia
si no se habla doctrina, fíjense bien lo que le voy a decir. Una iglesia sin doctrina es una iglesia que se va a descarriar. Sin dirección sabia, el pueblo perece. Y no habla de la dirección del pastor, porque el pastor puede ser un burro enzapatado como su servidor. Habla de la doctrina. Sin dirección sabia, el pueblo perece. Cuando no hay doctrina en una iglesia, entonces empiezan a tomar muchas cosas, Jesús García. Muchas cosas, digo no porque Chuy ande ahí, nomás lo estoy viendo a él. Sí, la verdad. Entonces empiezan a inventar 1000 cosas para mantener a la gente dentro de la iglesia. Como el circo romano, pan y circo. Pan y circo. No hace unos días, en noviembre, escuchábamos acerca de un salmista muy famoso que de pronto empezó a hablar del Halloween, ¿sí se acuerdan? Que él sí practicaba el Halloween. ¿Y por qué cree que se hagan esas cosas dentro de la iglesia? Para que no se vayan, para que se mantengan aquí en la iglesia, una iglesia tibia, fría, pero aquí se mantiene nomás con puras emociones. Me decían de hace unos días una iglesia allá por Irapuato, ¿es donde venden fresas? Hacen un culto y llega el pastor vestido de Batman y su esposa de Batichica y hacen el show ahí, ¡guau! Hace gran escándalo. Digo, Señor de mi vida, ¿dónde está la iglesia? De afuera dice Iglesia de Cristo. Así como el Señor nos llamó hace 8 días a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque usted no puede empezar este año nuevo, fíjese bien, con los resentimientos y las cosas viejas. Si usted empieza este año nuevo con las cosas viejas, va a echar a perder las cosas nuevas. No puede llegar este año con los mismos resentimientos, con las mismas ideas. Si usted sigue haciendo las cosas igual de que el año pasado, no espera resultados nuevos, va a tener los mismos resultados y peores todavía. Dijo el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En la persona de Jesús? Sí, en sus enseñanzas, en su doctrina, en la esencia de la vida cristiana. Por eso se presenta a Él, el testigo fiel y verdadero. Dice, consideremos al Señor, que sufrió gran contradicción. Dice, porque aún nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Hermano, nos está llamando a que le echemos ganas y que nos esforcemos y que vayamos adelante hoy y mañana y pasado, y que no nos dejemos de vencer por la carne para que no caigamos en la tibieza, porque a los tibios el Señor los escupe de su boca. Y hoy el Señor nos dice, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. ¡Hey! José Luis Bolaños, deja tu tibieza, te estoy llamando con todo mi amor. Ven, porque quiero vivir y convivir contigo. Quiero enseñarte lo que es la vida feliz en Cristo Jesús, que no es una vida sin problemas, La felicidad no está exenta de problemas. Parte de la felicidad es tener los problemas y superarlos. Dios nos está hablando. Ya el domingo pasado vimos lo que nos dijo. Ahora nos exhorta a que no seamos tibios. Nos exhorta a vivir una vida llena de fuego del Espíritu Santo. Pues el galardón que nos espera, hermanos, no tiene nombre ni tiene precio. Léame el verso 21 y con eso terminamos. Le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Dice: al que venciere, ¿qué? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí, amén. Padre, te queremos dar muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este año nuevo, Señor, que estamos iniciando, por esta nueva oportunidad, Padre, que recibimos de parte tuya, un tiempo nuevo. Nos hemos hecho propósitos de vida, nos hemos propuesto, Señor, vivir de manera diferente. Hemos hecho planes, Señor, muchos planes para nuestra vida, Señor. Que no te dejemos afuera de esos planes. Que hoy, Padre, si tú nos hablas a través de tu palabra, hoy podamos tomar la decisión de vivir una vida apasionada contigo, de buscarte todos los días de nuestra vida, Señor, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, y aún en la enfermedad, Señor, poderte buscar, pero todos los días, Señor, abandonar esa conducta tibia si es que caímos en ella, y ahora, Señor, buscarte con todo nuestro corazón. Señor, tú dices en tu palabra que el ladrón vino a robar, matar y a destruir, pero que tú has venido a darnos una vida, y una vida abundante. Nos habla de vida espiritual, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo en lo personal en esta hora me arrepiento, Señor, de toda conducta tibia que haya tenido en el pasado. Me arrepiento, Señor, como tú estás ahí haciendo el llamado, la invitación. Arrepiéntete, arrepiéntete. Señor, yo no quiero ser disciplinado por ti y no quiero ser castigado, Señor. Yo me arrepiento en esta hora y acepto la invitación amorosa que tú estás haciendo. Estás tocando la puerta de cada uno de nosotros hoy en esta tarde. Estás a la puerta llamando, Señor, llamando. Yo escucho tu voz y decido abrir la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida, la puerta de mi mente. Yo quiero abrir la puerta de mi corazón, Señor, e invitarte a que vengas a mi vida, Señor, que entres a mi vida, porque quiero tener una relación estrecha e íntima contigo, Señor. Es la forma y la vida en la que yo he encontrado la satisfacción y la felicidad cuando estoy en una perfecta comunión contigo, Señor. Que esa comunión sea restaurada, sea restablecida nuevamente, Señor. Tú dices que cenarás conmigo, cenarás con nosotros y nosotros contigo. Y gracias, Señor, por ese enorme galardón que nos está esperando, porque tú deseas, Señor, que juntamente contigo estemos sentados en el trono donde tú estás sentado, Señor, y gobernemos contigo por 1000 años. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien le damos toda la gloria y toda la honra.